Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Carlos Brenes Umaña, soy cardiólogo clínico de Costa Rica. Tengo un máster en investigación clínica de la Universidad de Barcelona y un máster en técnicas avanzadas de diagnóstico por la imagen en la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajo en el Instituto VIVIT, que es un instituto clínico cardiopulmonar y cardiovascular y pulmonar, y utilizamos en nuestro instituto la herramienta MiGénesis. Hoy quiero hablarles acerca del valor añadido de las pruebas genéticas a fármacos en el tratamiento de las comorbilidades comunes en los pacientes con cáncer. Es muy común, como todos sabemos, que los pacientes con cáncer puedan tener una enfermedad cardiovascular, y esto porque además es bastante común en la población general. Sabemos que entre los 20 a los 50 años en los pacientes asintomáticos sin cáncer ya se encuentra alguna lesión cuando se realizan estudios clínicos con imagen cardíaca epidemiológicos, y encontramos ya algún grado de enfermedad cardiovascular o de algún grado de ateromatosis en una de cada dos personas entre los 20 y los 50 años. Además, es bastante frecuente que los pacientes con cáncer requieran terapias de dolor o terapias para el dolor, para manejo de dolor, ya sea dolor agudo, dolor recurrente crónico, dolor de tipo neuropático. Y también es bastante frecuente, como todos sabemos, que el paciente con cáncer, desde el impacto que tiene el diagnóstico hasta tomando en cuenta los antecedentes que tenga o no de enfermedades psiquiátricas, cómo va a manejar el paciente este nuevo diagnóstico, pero además cómo va a manejar desde el punto de vista neuropsiquiátrico el control y el tratamiento de su enfermedad. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés, no estoy recibiendo ninguna remuneración, y además el único, pues básicamente, es que en nuestro instituto pues utilizamos la herramienta MiGénesis, y lo que quiero compartir es un poco de algunos conceptos. eh, ¿Por qué aporta valor en la utilización de esta herramienta? El concepto de valor añadido en salud pública, podríamos hablar inicialmente que es el valor que adquiere un servicio gracias a los detalles particulares que lo hacen único, y obliga necesariamente a los sistemas de salud, independientemente de estos sean públicos o privados, a diseñar estrategias que presten más atención a los verdaderos resultados de gestión. Esta es una diapositiva donde básicamente en un estudio que hizo un seguimiento importante en relación al riesgo relativo y a la incidencia de suicidio, de enfermedad cardiovascular, luego del diagnóstico de cáncer, podemos resumirlo en este cuadro que sí se entiende bastante bien, donde vemos básicamente el odds ratio o la razón de probabilidades, cómo una vez realizado el diagnóstico de cáncer, y si vemos el seguimiento de estos pacientes, hay 2.6 veces mayor riesgo de suicidio, 3.7 veces mayor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular, 4.5 veces mayor riesgo de sufrir un infarto de miocardio, u otras 4 veces más riesgo de tener otras enfermedades cardíacas, y también hay un riesgo que se incrementa de una forma muy significativa, más de 5 veces, de tener embolismos o trombosis, ya sea en los sistemas venosos o en los sistemas arteriales, y también de enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica. Y todos sabemos además que existen todos los fármacos también que posteriormente entonces se utilizarían en los pacientes con cáncer, tienen potenciales riesgos tóxicos sobre el sistema cardiovascular, como lo explica en este artículo. Y no voy a entrar en detalles, pues simplemente es para decir que potencialmente la gran mayoría de las terapias que se utilizan en el cáncer tienen riesgos potenciales o efectos tóxicos potenciales sobre el sistema cardiovascular, pero que además estos efectos son mayores, o cuando estudiamos
los mecanismos bioquímicos y los mecanismos fisiopatológicos a partir de los cuales se genera el daño al sistema cardiovascular, vamos a notar que es muy importante dos aspectos. En primer lugar, lo que el paciente, o el grado de enfermedad que ya tiene antes de el inicio del cáncer, y posteriormente todo lo que el cáncer potencia, como mencionaba anteriormente, pero además todos los efectos tóxico-metabólicos que puede generar sobre el sistema cardiovascular las drogas que se usan para la terapia curativa o paliativa de los pacientes diagnosticados con cáncer. Y aquí es importante decir que el control de las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el que el paciente tenga apropiadamente controlada su presión arterial, apropiadamente controlado sus lípidos u otros factores que funcionan o contribuyen a esta cascada fisiopatológica de lesión sobre el sistema cardiovascular, así como las terapias antiplaquetarias o antitrombóticas en los casos de los pacientes con riesgo, pueden ayudar a reducir los efectos tóxicos o los efectos dañinos. Este, por ejemplo, es un paciente que fue diagnosticado con un cáncer de próstata a sus 48 años y era un cáncer pues bastante agresivo. Durante su tratamiento sufre un infarto agudo de miocardio. Y aquí, bueno, un poco para hablar, cuando hablamos de las herramientas que aportan valor, pues más de 100 años han pasado y el electrocardiograma sigue siendo una de las herramientas que mayor valor aportan, aunque si bien es cierto, pues tenemos otras herramientas como las imágenes que nos permiten evaluar apropiadamente y evaluar la extensión. Bueno, este paciente, por distintas complicaciones, entre otras cosas, tenía además enfermedades acidopépticas y gástricas que lo llevaron a un sangrado digestivo y que requirió que hubiese que suspender algunas de sus terapias durante el tratamiento, el seguimiento de su infarto agudo. Y a pesar de que fue revascularizado, las secuelas con las que queda en el corazón son bastante importantes, y este es otro paciente también que no pudo ser apropiadamente atendido, o sea, que no pudo ser atendido a tiempo y quedó con una secuela importante en la cara inferior en otro caso. Las herramientas tecnológicas no solamente nos permiten evaluar muchísimo mejor a los pacientes en general, sino que nos permiten tener una mayor precisión, entonces, en la condición basal de los pacientes, en cómo se encuentran, cómo se encuentra la salud de su sistema, por ejemplo, de su sistema cardiovascular, pero eso es extrapolable para también saber cómo se encuentra la salud desde el punto de vista neuropsiquiátrico, cómo se encuentra la salud, o sea, desde el punto de vista mental, ¿verdad? Cómo se encuentra la salud desde el punto de vista gastrointestinal, por ejemplo, y esos son factores que pueden determinar significativamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que al iniciar su terapia tiene una función normal, y años después de una paciente con cáncer de mama, que años después de, aparte de eso, ser hipertensa, mal controlada, inicia su terapia de cáncer de mama y posteriormente tiene una cardiotoxicidad importante, así como las otras comorbilidades también desde el punto de vista pulmonar. Las evaluaciones con imágenes nos permiten hoy en día tener herramientas que nos aportan muchísimo valor respecto a la evaluación individual de cada condición y de cada paciente. Y es que realmente existen necesidades importantes de crear valor añadido en la salud, porque hay, bueno, por supuesto, regulaciones legales, hay aumento de los profesionales y la entidad de los clientes o los pacientes cada vez están más informados y son más exigentes, las tecnologías rápidamente son cambiantes, y hay determinante, realmente el crear valor en la salud es un determinante de la calidad asistencial, optimiza los recursos, contrario a lo que se podría pensar, que el utilizar la medicina de precisión podría ser muchísimo más costoso. Realmente lo que hace es optimizar la utilización de recursos, porque si un fármaco
puede generar un efecto adverso a un paciente, a la larga es muchísimo más costoso tratar esos efectos adversos. A la larga también, si el medicamento es relativamente caro, puede ser que, y si es relativamente caro y no tiene un efecto apropiado por la condición propia genética del paciente, pues es un recurso que se está utilizando en una forma, ese es un gasto que se está incurriendo sin un beneficio para el paciente. Y por supuesto existen implicaciones éticas, es decir, si nosotros tenemos o conocemos aspectos propios del paciente, donde sabemos que un medicamento puede hacerle o puede generarle algún efecto adverso, por ejemplo, una estatina como puede generar una miopatía, y esto puede saberse desde el punto de vista genético antes de incluso darle el fármaco, o bien pueden haber implicaciones éticas porque estamos por estar dando medicamentos o aumentando la cantidad de fármacos que reciben estos pacientes y no necesariamente sean los que mejor o los que realmente le van a producir un beneficio global en su calidad de vida. Entonces, realmente, como todos sabemos, existe un espectro muy, muy importante, tanto de enfermedad, pero además cada uno de los seres humanos somos distintos y individualmente, incluso genéticamente, hay algunas particularidades que debemos hoy tomar en cuenta y que es lo que la medicina personalizada o la medicina de precisión en este caso aportan este valor, porque realmente en el caso, por ejemplo, de Migénesis, estas herramientas permiten ajustar los tratamientos médicos para crear soluciones individualizadas, como les voy a explicar. Bueno, básicamente cómo funciona. Migénesis es un laboratorio que ha tenido una aprobación o ha ido secuencialmente obteniendo las aprobaciones respectivas tanto de por ejemplo, el mejoramiento en los laboratorios clínicos, en esta ley que se emite en el 88 con el objetivo de mejorar las prácticas clínicas de los laboratorios en Estados Unidos, se tiene esta aprobación, así como lo que la aprobación de la FDA, que no implementa la certificación, sino que dicta las normas para que otros certifiquen el cumplimiento de la ley, y en ese sentido hay encargados de certificar los laboratorios según la ley CLIA y las normas que la FDA establece. Migénesis es un laboratorio que está acreditado, y estas son las distintas certificaciones que ha obtenido, así como los principales médicos que forman parte de este equipo de profesionales que desarrollaron, es un poco lo que la medicina transnacional intenta, que es que las evidencias que se van obteniendo a partir de los distintos estudios genéticos en cada uno de los fármacos que se ha venido haciendo, y cómo esta variabilidad genética se asocia o no, con un efecto adverso o con una falta de respuesta al fármaco, al efecto que se busca, al efecto beneficioso que se busca, han venido desarrollando entonces una forma fácil de poder llevar esta evidencia científica a la práctica clínica, ¿verdad? Que es lo que intenta la medicina transnacional, y en ese sentido el grupo médico conformado por el doctor Chetan Rao y por el doctor Alan Myers han sido los principales fundadores y desarrolladores de esta herramienta, que se pone a disposición entonces del resto del mundo y del resto de los institutos y laboratorios que manejamos pacientes alrededor del mundo. Todas estas son las drogas que se analizan en un estudio de Migénesis, ¿verdad? Por PGTs, que ya voy a explicar cómo se realiza, pero es básicamente para decir que tenemos distintas clases de drogas o medicamentos
que son bastante frecuente utilizarlos en las comorbilidades que tienen los pacientes con cáncer, como por ejemplo, como decía, la enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos tratamientos antihipertensivos, tratamientos, por ejemplo, hipolipemiantes, ¿verdad? Para la parte de las terapias neuropsiquiátricas o la depresión, la ansiedad, los antidepresivos. En la parte del riesgo de trombosis, anticoagulantes, los distintos tipos de anticoagulantes, antiplaquetarios, y para las terapias del dolor, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, y en las terapias gastrointestinales o de riesgo o de efectos gastrointestinales que puedan tener los pacientes, ya sea por su idiosincrasia o bien por el efecto de otros fármacos como la quimioterapia, los medicamentos que tienen indicaciones o una indicación desde el punto de vista de un efecto beneficioso a nivel gastrointestinal. Es así como entonces tenemos todas estas drogas, así como las terapias del dolor, ¿verdad? Como decía ahora, las distintas terapias del dolor. Y realmente mi Génesis lo que hace es empoderar a los profesionales de la salud con herramientas de medicina personalizada que sean simples y que puedan ser aplicadas a la práctica clínica. Ese es el mensaje principal, uno de los mensajes principales que quiero dejar en esta charla, y es que para una misma receta podemos tener diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que un medicamento genera un beneficio y que además de esto el paciente no va a tener o tiene un bajo riesgo de efectos secundarios, pues es el medicamento ideal. En el otro lado del espectro, si tenemos un medicamento que no genera beneficios, pero no porque no se haya probado en otras poblaciones, sino porque genéticamente existe por ejemplo, una resistencia o una metabolización inapropiada del fármaco, entonces podemos saber antes de indicarlo que no existen beneficios, pero que además se asocia con potenciales efectos secundarios, pues es evidentemente un medicamento que deberíamos evitar indicar. Y entre esos dos extremos del espectro vamos a tener entonces medicamentos que puedan generar un beneficio a pesar de que van a generar algunos efectos secundarios, para esperar, para conocerlos, para saber cuáles son también potenciales interacciones o potenciar algunos otros riesgos o algunos otros efectos secundarios que ya de todas formas tienen, por ejemplo, los medicamentos quimioterapéuticos, ¿verdad? Y también hay medicamentos que a pesar de que puedan no producir efectos secundarios, desde el punto de vista genético, el paciente podríamos conocer que no existe una respuesta y por lo tanto no va a haber un beneficio, por ejemplo, en el caso de una terapia del dolor, o en el caso de una terapia antiplaquetaria, o en el caso de una terapia para la depresión o el tratamiento de la ansiedad. También tenemos que decir que para una misma receta pueden existir diferentes dosis y diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, a una misma dosis, la respuesta puede ser apenas buena, pero si incrementamos la dosis, pues podemos tener una respuesta excelente. Así como a una dosis X podemos tener una respuesta en una misma receta, porque si el individuo metaboliza los medicamentos en una forma distinta, podríamos tener que a una dosis determinada la respuesta no sea tan buena desde el punto de vista de el riesgo-beneficio, y el incrementar la dosis más bien sea totalmente dañino para el paciente. Entonces, básicamente lo que se realiza es, para poder determinar este perfil genético, lo que se realiza es examinar el perfil genético para indicar cuáles medicamentos realmente funcionan para cada organismo y cuáles se deberían evadir y cuál sería la dosis indicada. Toda esta información para los fármacos que mencioné anteriormente en la lista, o sea, brevemente es una lista amplia, ¿verdad? Pero en términos generales, entonces lo que se realiza fundamentalmente es una muestra
en la cavidad oral, que básicamente toma un minuto en el paciente, o el que toma la muestra puede, básicamente es un procedimiento sumamente rápido y sencillo. Con este cepillo se toma la muestra de la encía inferior en un lado y se pasa varias veces y se pasa al otro lado, ¿verdad? Tiene dos lados, y después esto se invierte para introducirlo, y el tubo queda completamente sellado con una solución especial que va a mantener estas células, o este tejido que se obtiene de esta muestra, y poder hacer entonces el análisis genético. Que no reconoce las limitaciones está condenado a alejarse constantemente de la libertad, de la verdad, y esto realmente, por ejemplo, es un paciente que sale de sala de hemodinamia, y le dicen que después de tener una enfermedad cardíaca importante y estar simultáneamente sufriendo de un cáncer de pulmón, que, que sus coronarias no tienen lesiones significativas. Sin embargo, en la tomografía claramente se ve que sí, y hay algunas herramientas que pueden aportar muchísimo valor, sobre todo entender que hay pacientes catalogados como alto riesgo de enfermedad cardiovascular que no tienen enfermedad cardiovascular, o sea, que no tienen enfermedad, por ejemplo, coronaria, ¿verdad? Y hay pacientes con, y estos son pocos, pero hay muchos pacientes que son catalogados con enfermedad o riesgo intermedio o bajo de tener enfermedad coronaria, y que pueden tener enfermedades moderadas o incluso severas, y esto sí es un porcentaje bien importante. Este es un caso clínico que quiero nada más ilustrar, nada más a manera de ilustración, que es un paciente de 47 años, tiene sintomatología de insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección que fue algo discutida porque fue variablemente, o sea, se reportaba con cierto grado de variabilidad dependiendo de la técnica que se utilizara, y en el seguimiento de los ecocardiogramas fue discordante, catalogada como posibles secuelas por la quimioterapia que había recibido. Y realmente sí es cierto que el paciente había recibido varios ciclos de quimioterapia, radioterapia. Se realizó estudio por enfermedad coronaria, que era una enfermedad coronaria bastante leve, totalmente desproporcionada como para explicar el grado de disfunción que el paciente tenía, y vemos que tenía una dilatación importante de las cámaras derechas, con dilatación acá en el tracto de salida, y estaba haciendo algunas arritmias, pero sobre todo manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Tanto en el TAC como posteriormente en la resonancia se pudo determinar que lo que el paciente tenía era una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo, o sea, biventricular, ¿verdad? Esto ocurre por una alteración en los desmosomas, y genera zonas de infiltración de tejido graso. Es relativamente infrecuente, es un poco más frecuente la afectación del ventrículo derecho, de manera que esta miocardiopatía descrita o mejor estudiada de los años 2000 para acá, realmente cada vez con las nuevas técnicas la estamos diagnosticando más, y lo que quiero ejemplificar es que los pacientes muchas veces en su individualidad o en su idiosincrasia tienen alteraciones de tipo genético que una vez que reciben o pasan por un estrés adicional, pues se puede potenciar estas condiciones, y esto explicar en parte la variabilidad de los efectos cardiovasculares que tenemos en los pacientes con cáncer, no solamente por el tipo de cáncer, no solamente por el tipo de quimioterapia, sino que también porque los pacientes tienen individualmente una serie de factores genéticos, o pueden tener otras alteraciones de tipo genética que
generen enfermedades y se asocian a un mayor riesgo de una presentación más temprana o una presentación muchísimo más severa de lo que correspondería en el caso de que no hubiesen tenido el cáncer o hubiesen tenido ciclos largos de quimioterapia. Entonces, realmente hay valor añadido crónico. El enemigo es bastante complicado y por supuesto que todos estamos de acuerdo en que debemos prevenir, diagnosticar, clasificar apropiadamente a los pacientes con cáncer y que el tratamiento y el manejo es multidisciplinario. Pero sobre todo, todos estamos de acuerdo también en que es muy importante mejorar la calidad de vida del paciente. En ese sentido, como decía ahora, la enfermedad, por ejemplo, cardiovascular, es bastante, ya es bastante frecuente si hacemos estudios poblacionales en pacientes que están asintomáticos y no han sufrido ninguna otra enfermedad. Vean que entre 20 y 50 años, el 36% de los hombres ya tiene enfermedad, algún grado, alguna presencia de placa carotidia. El 25% de los hombres tiene alguna presencia de placa coronaria, el 26% de los hombres tienen alguna presencia de placa en la aorta abdominal y 1 de cada 2 tiene presencia de placa ateromatosa en las arterias iliofemorales. Y las mujeres, aunque si bien es cierto, es muchísimo menos frecuente entre los 20 y los 50 años presentar enfermedad cardiovascular respecto a los hombres, no es despreciable que hasta 21 de cada 4 mujeres ya tenga alguna presencia de placa carotidia. Esto es en el estudio PESA, ¿verdad?, que fue realizado con 5,000 voluntarios por el grupo del Dr. Fuster, y logró determinar que existe una importante presencia también ya de placas y enfermedad en las mujeres, en el grupo de mujeres. Y entonces tenemos una aterosclerosis subclínica, y las características de esta enfermedad es lo que va realmente a determinar cuál es el riesgo. Pero además, mucho hablando un poquito de cáncer y enfermedad cardiovascular, se ha enfocado sobre la fracción de eyección y vemos que no necesariamente el tener, por ejemplo, el pronóstico de los pacientes con una fracción intermedia, que podríamos pensar que los pacientes con fracción de eyección menos de 40 tienen un peor pronóstico. Vean que en este análisis del Bendis Score en España, ¿verdad?, la supervivencia acumulada es menor en los pacientes con una alteración o una depresión de la fracción de eyección entre 40 y 49%. Y los tipos de mortalidad no varían dependiendo, digamos, necesariamente de la fracción de eyección. Tenemos pacientes con cáncer que entonces tienen muchísimas otras comorbilidades. En este caso, un paciente que ya había sido revascularizado con stents. Este es otro caso de un paciente que desarrolla dolor torácico durante el tratamiento de una leucemia, de una LMA, ¿verdad? Y pudimos determinar que el paciente tiene una enfermedad coronaria que todavía no es severa o significativa, pero que además tiene un trayecto intramiocárdico, y esto le genera una isquemia miocárdica cuando el paciente ha sufrido anemia o sufre, ¿cómo se llama?, ha tenido que requerir entonces múltiples transfusiones, y cuando existe entonces un desbalance entre la oferta y la demanda, porque ha tenido respuestas inflamatorias sistémicas asociadas a infecciones por la neutropenia, y cuando aumenta los requerimientos, pero además disminuye la disponibilidad de oxígeno miocárdico por anemia, este paciente entonces sufre isquemia. Entonces, la propuesta es que entender e individualizar cada caso es realmente bien importante, y esto no es independiente a las terapias. Aquí, por ejemplo, tenemos pacientes que desarrollan enfermedad pericárdica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener de la información de hemogénesis? Vamos a tener, y aquí los que no salen en color, pero básicamente vamos a tener, ¿cómo se llama?, un reporte que pueda ser
clínicamente fácil de interpretar, clínicamente fácil de utilizar, donde vamos a tener por colores, el laboratorio nos va a informar en verde los medicamentos o los fármacos que potencialmente podríamos utilizar en estos pacientes, como por ejemplo el granisetron, ¿verdad? Que es un antiemético frecuentemente utilizado en los pacientes con cáncer, y vemos que este paciente tiene una respuesta normal a este fármaco, pero tiene, ¿cómo se llama? Porque tiene un metabolismo pobre de este ciclotromo, de este citocromo. Hay algunos de los fármacos que se tienen que usar con bastante precaución, en este caso, por ejemplo, este inhibidor de bomba de protones, y hay algunos medicamentos que definitivamente deben considerarse alternativas o evitar su uso porque, por ejemplo, este paciente presenta un perfil metabólico ambiguo y realmente la respuesta es indeterminada, incluso en algunos casos, por ejemplo, el metabolismo ultra rápido en este citocromo 12-19 y el pobre metabolismo en este citocromo P2D6, esta combinación puede tener no solamente para este fármaco que se usa como antidepresivo en algunos casos, el riesgo de no tener respuesta, pero también el riesgo de producir efectos adversos, como por ejemplo trastornos del ritmo cardíaco. Aquí tenemos otro reporte, por ejemplo, nos lo reportan en amarillo para este paciente, donde todos estos fármacos que se utilizan para las terapias de dolor, como podría ser, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, como en este caso el Celecoxib, u otros antiinflamatorios, como el piroxicam y el meloxicam, vean que también para la metadona, que es un opioide, este paciente tiene un incremento a la exposición y un incremento en el riesgo de efectos de eventos adversos al fármaco. Y entonces son fármacos que habitualmente, tanto los antiinflamatorios no esteroideos como el uso, por ejemplo, de opioides, es frecuentemente utilizado en el manejo de las terapias del dolor, y nosotros con esta herramienta podríamos seleccionar los fármacos que, dependiendo de la molécula y de su metabolismo, tengan un mejor efecto sobre el paciente, así como evitar, en el caso, por ejemplo, del paciente que les presentaba, por poner un ejemplo, que ya tiene enfermedad coronaria importante y que van a tener entonces la indicación de un fármaco antiplaquetario, algunos de los fármacos, aquí tenemos este en rojo, por ejemplo, el clopidogrel, porque en este paciente incrementa el riesgo de los eventos cardiovasculares en vez de lograr el efecto que se busca, ¿verdad? Que es reducir los eventos trombóticos por arteriomatosis, ¿verdad? Este paciente tiene una inhibición reducida, una respuesta intermedia baja al fármaco, porque tiene esta alteración está bien estudiada y determinada en el citocromo P2C19, ¿verdad? Y esto, a su vez, la falta de efecto de este fármaco, si se utiliza en este caso, asociado a su comorbilidad por cáncer, puede incrementar significativamente el riesgo, y nosotros pensamos que estamos tratando apropiadamente a un paciente con este antiplaquetario y realmente no está apropiadamente protegido, y todos sabemos el incremento del riesgo de trombosis en los pacientes con cáncer, y entonces deberemos buscar una alternativa de tratamiento para antiplaquetario en el caso de este paciente. Asimismo, saber que hay fármacos en el mismo paciente que sí es seguro, que su respuesta es bastante normal, como el uso de beta bloqueadores, de antagonistas del receptor de angiotensina, de estatinas, ¿verdad? O incluso de otros de anticoagulantes, en este caso la respuesta a warfarina.
Básicamente, esto era lo que les quería mostrar y mostrar un poco la utilidad de la aplicación clínica, porque realmente no podemos resolver nuestros problemas con la misma forma de pensar que usábamos cuando los creamos. Les agradezco mucho su atención y espero que esta charla sea de utilidad en su práctica clínica. Recomiendo altamente la utilización de esta herramienta genética porque anteriormente tenía un costo muy elevado y los informes que se generaban no permitían al clínico realizar una apropiada interpretación, una interpretación rápida, digamos, no eran, estos informes no se presentaban tan fácilmente interpretables para el clínico, pero actualmente con el laboratorio Unigénesis tenemos esta oportunidad. En Costa Rica la hemos utilizado y ha sido aportado muy alto valor en el manejo de nuestros pacientes, que no es para nada infrecuente que tengamos pacientes con cáncer y enfermedad cardiovascular, así como pacientes con cáncer a los que hay que manejarles el dolor y la enfermedad cardiovascular, pacientes con cáncer a los que hay que manejarles el dolor, la enfermedad cardiovascular y su trastorno depresivo o ansioso. Y por supuesto que una de las cosas más importantes también era la accesibilidad, porque estas pruebas anteriormente eran sumamente costosas y actualmente tienen un precio bastante accesible para los pacientes, que creo que realmente valen muchísimo la pena poder aplicarlos a nuestra población, y que los beneficios que van a obtener de la utilización de esta herramienta van a ser definitivamente muchísimo mayor que sus costos. Muchas gracias.